Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero trabajar con vos el dibujo y modelo en 3D con una aplicación llamada SketchUp, que tiene muchas ventajas como vamos a ver. Antes que nada, te quiero contar, como en otros videos ya hablé de Zombie Town, que es nuestro universo digital para la enseñanza de tecnología y de programación y de muchos temas de la informática, donde ocurren muchas situaciones narrativas que ayudan al aprendizaje y que está construida por Daniel Sforzini, que es mi socio y mi esposo, y también profesor acá del laboratorio, en este mismo programa que se llama SketchUp. Vas a ver, obviamente, que la elaboración de esta isla es un poco compleja porque obviamente está hecha desde el punto de vista de la arquitectura y no es que pretendamos que nuestros alumnos puedan aprender a ese nivel, pero sí estimular, conocer y aprender las bases del dibujo en 3D. Ves que yo, por ejemplo, una de las primeras cosas que hacemos con los chicos o con los alumnos son utilizar la herramienta PAN. Ves que me permite desplazar el modelo. Esta es una isla que es la isla 2 donde viven todos los habitantes humanos, en realidad que se llaman reales, porque en la isla hay distintos tipos de habitantes con todas sus biografías. Y acá ves, tengo una segunda herramienta que es el zoom. Y después tenemos la otra herramienta que yo utilicé antes, que es el orbitar, donde yo me muevo alrededor del modelo. Obviamente que este modelo tiene muchos otros elementos como sombras, texturas, que con el tiempo los alumnos van incorporando. Pero hoy, y otra cosa que te quería comentar, era que nosotros preparamos, bueno, además del libro Tecnología Creativa, en el cual está mucha información sobre Zombie Town y sobre los distintos casos policiales que te conté y situaciones que casi todas tienen que ver con la programación o con el dibujo 3D o con distintas tecnologías. En ese libro que usamos con nuestros alumnos vamos planteando actividades y justamente esto que te dije recién sobre el PAN, la herramienta PAN, la herramienta Orbitar y la herramienta Zoom, que son las bases del dibujo en 3D, las aplican los alumnos justamente con esta isla, encontrando, por ejemplo, lugares que yo les digo que son secretos o inventando lugares secretos para esconder determinado mensaje sobre alguna de las historias, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces yo acá capturé en 2 dimensiones y después lo renderizamos para que el alumno tenga dentro de la guía de trabajo, ves que esta es una guía de trabajo, el material de esa isla. O sea que la isla es una herramienta didáctica. Y vamos a pasar al programa virgen, o sea, el programa donde no hay nada hecho y donde vamos a construir de cero. Los alumnos también en algún momento construyen con bloques, que eso lo voy a mostrar al final para que veas también cómo no solamente tiene que ser un material muy avanzado como Zombie Town para que ellos trabajen, sino también materiales a medio hacer para que vayan construyendo y aplicando las herramientas que vamos a aprender. Bueno, dijimos entonces que tenemos el zoom, que tenemos el orbitar, acá los vas a ver de vuelta, ¿ves? Ahí yo tengo el orbitar, y también que tenemos el desplazamiento, que te decía antes, el pan o panorama, ¿ves? Que es esta manito que se mueve. Estas herramientas se usan en muchos programas y por eso es tan interesante saberlo, porque vos vas a un Google Maps o a otras herramientas, sobre todo de cartografía, y lo vas a necesitar. En SketchUp tengo 3 ejes. ¿Por qué tengo 3 ejes? Porque yo estoy en el espacio. Yo ya no estoy en el plano, no estoy en 2D, estoy en 3D. Los chicos y los jóvenes, en general la gente está bastante familiarizada con el 3D a través de juegos. Acá nosotros tenemos el objetivo de desarrollar habilidades de construir, que son un poco más avanzadas en algún sentido, porque tienen que ver con la geometría espacial, tienen que ver con el pensamiento lógico, tienen que ver con la tecnología y la informática, entonces te permiten desarrollar muchas habilidades. También la creatividad, que es una de las cosas más importantes. Te permite hacer un trabajo inmersivo y concentrarte totalmente en este proyecto para construir. Vamos a ver ahora, por ejemplo, algunas de las herramientas más. Tenemos, por ejemplo, un rectángulo. El rectángulo lo voy a colocar en el piso. ¿Por qué dije en el piso? Porque en realidad yo tengo el espacio, tengo 3 ejes, como habíamos dicho, uno que es el eje Z en general, que es el vertical, y luego tengo el ancho y la profundidad.
Es como si fuera un ángulo de una habitación, donde se cortan estos tres ejes. Y luego también tengo un eje positivo y un semieje negativo. Pero no viene al caso ahora profundizar en ese aspecto de la geometría porque estamos trabajando de una manera intuitiva con esta herramienta. Por supuesto que después se puede trabajar con la medición, con un montón de elementos matemáticos, pero vamos a empezar en forma intuitiva. Entonces yo hice un rectángulo en el piso. Yo te lo voy a mostrar para que veas, si yo lo orbito, ¿ves? Ese es el piso y es mi rectángulo donde voy a levantar una pequeña casa para que vos veas cómo se puede proceder. ¿Ves? Entonces yo la casita la voy a ir haciendo allá adentro. Entonces hice otro rectángulo sobre esa misma cara. Ahora, para yo poder levantar mi casa, y esto es un concepto muy interesante, no solo de la aplicación, sino de la matemática en general, porque yo hasta ahora utilicé el rectángulo nada más, pero ahora voy a utilizar el empujar o extrudar, que significa levantar de alguna manera. Voy a apoyarme en la zona que quiero empujar y voy a desplazarme hacia la dirección que quiero. Fíjate qué interesante para aquel que sabe algo más sobre geometría, cómo yo de un rectángulo plano generé un volumen, un cuerpo. ¿Cómo lo generé? Levantando. Es como si yo hubiera apilado ese rectángulo muchas veces hasta llegar a la altura que me interesaba. Eso es muy interesante, la forma en que este programa construye. Y ahora quiero poner un techo. Vamos a poner un techo a dos aguas para que quede una casita tradicional. Entonces voy a ir a la línea, me voy a apoyar acá, ves que acá me marca punto medio. Hay muchas ayudas del SketchUp y eso es algo que yo no te comenté, pero el SketchUp es un programa que realmente tiene muchas posibilidades de construcciones bastante complejas, pero desde un lugar, desde unas herramientas bastante intuitivas y bastante accesibles para aquel que empieza en el dibujo 3D o para el estudiante que quiere hacer un proyecto en su carrera o en sus cursos y necesita algo más accesible que el AutoCAD, por ejemplo, que es un programa ya más profesional y con mayor complejidad para trabajar desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces vamos a ir desde el punto medio, ves que ahí me ayudó, al otro lado me vuelve a plantear punto medio y tengo una línea, ¿ves? Esa línea es la que yo voy a querer mover, esa es otra herramienta, hacia arriba, ¿ves? Y me marcó en el eje azul. ¿Qué quiere decir en el eje azul? El eje vertical. Entonces yo sé que no estoy torcida en ese techo. Esto parece simple, pero después hay que ejercitar muchísimo para poder controlar y dominar el programa. Vamos a agregarle una puerta, vamos a hacer 2 o 3 cosas más para que veas cómo esa casa nos queda. Y luego sí, ya vamos a ir a ver ejemplos. Para hacer la puerta podemos también plantear un rectángulo, como hicimos antes, un pequeño rectángulo. Podríamos ponerle una ventanita, ahí yo fui a otras herramientas, circular acá, ves que yo ahí dice en la cara, constantemente me indica dónde estoy apoyada y es muy importante porque insisto, como dije antes, yo tengo distintas caras porque estoy trabajando en 3 dimensiones, o sea, en el espacio. Es un trabajo totalmente distinto de lo que haría en un graficador en 2D. Y ahora, con la herramienta empujar o extrudar que habíamos visto antes, puedo empujar un poquito hacia adentro para tener un poquito retirada la puerta, al igual que la ventana. ¿Ves? Entonces hago apenitas. Ahora le vamos a poner alguna textura para que veas cómo queda y vamos a acercar esas plantas que yo dejé ahí pendientes para ver cómo se podría armar un pequeño jardín. Pero de esto, imagínate que se pueden hacer cosas muy complejas. Existe también la mano alzada, que después te voy a mostrar un ejemplo, pero por ahora veamos los materiales. Cuando voy a materiales, tendría, por ejemplo, un tejado que le puedo poner al techo, ¿ves? Hay que acordarse que la casa es en 3D, con lo cual el tejado, acá yo estoy usando el bote de pintura, necesita tener de los dos lados la pintura, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, ahí yo la estoy ampliando para que vos veas cuando yo agregue una transparencia como si fuera un vidrio en la ventanita de arriba. ¿Ves? Entonces fíjate qué lindo cómo puedo ver el interior de la casa. Además lo interesante es que yo además me puedo acercar. Si yo quiero, yo a la casa me puedo acercar todo lo que necesito. Y eso me permite
de pronto después agregarle cosas adentro de la casa. Puedo agregar muebles, vas a ver después en algunos ejemplos cómo lo hicimos. Después, por otro lado, tengo mis plantas. Entonces a mí me gustaría estas plantitas, que esas son plantitas que se pueden importar, modelos que se pueden descargar. Que ahora no lo voy a hacer en este video, vamos a dedicarle otros videos a hacer eso. Voy a mover y voy a mover mis plantas. ¿Ves que cuando yo muevo las plantas no es directo? Porque yo necesito moverlas sobre esta cara que hice de piso, pero de entrada si yo las empiezo a mover pueden estar por arriba, en un costado, etcétera, etcétera. Ahí yo las puse acá. ¿Ves? Ahí quedaron un poco más arriba. Tendría que ponerlas, ves que la perspectiva puede ser muy engañosa. Entonces es necesario que yo las baje hasta el piso. Por otro lado, tengo también texturas para poner en el piso, puedo poner ladrillos en las paredes, etc. Y ahora vamos a ver ejemplos de cómo trabajaron nuestros alumnos con este material. Antes que nada, te quiero comentar que es muy interesante cuando uno tiene un producto complejo, como puede ser en programación o acá en este caso los modelos 3D, tener un material, yo lo llamo didáctico porque está preprogramado, preparado por nosotros, pero que no está totalmente terminado, sino que lo que hace es que el alumno o los alumnos puedan ir haciendo distintos ejercicios, ya sea construir, mover, transformar. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿ves? Yo te voy a mostrar este universo. De este tipo de universos nosotros hemos hecho varios y yo creo, en general, cuando uno tiene un material complejo, que es muy interesante hacer esto, sobre todo cuando uno trabaja con niños, pero también con jóvenes o con adultos. Entonces, ves, yo acá, por ejemplo, lo estoy moviendo para que veas todo lo que trae. Vos ves que tiene, por un lado, tiene una región en donde hay ya emplazadas algunas casas y ya como marcado el lugar para poner otras, como una pequeña manzana de un barrio. Pero yo tengo un montón de otros elementos que puedo mover, girar, apilar, transformar, como dije antes, para que vos hagas tu propio barrio en base a esto, aunque no hayas construido cada línea de la casa. Y eso es muy interesante porque te permite aprender a hacer una casa por un lado, viendo los modelos que están hechos, y también construir algo atractivo y aprender los giros, los desplazamientos, que son habilidades muy importantes y herramientas muy importantes del SketchUp también. Ejemplos de alumnos que dieron sus primeros pasos con SketchUp. Esto es sumamente interesante porque uno no espera, pensando que es una herramienta compleja, que desde la intuición y la concentración de los chicos puedan hacer algo tan hermoso en muy pocas clases. Y fíjense, acá tenemos el caso de Ulises, que además construyó un interior, ya tuvo la intención de construir una habitación, o sea que un trabajo impecable. Acá tenemos la casa con jardín, con todos los elementos que le agregó. Fíjense la complejidad de Valentín, de este alumno, que además le agregó algunas componentes. Miren qué interesante estas construcciones, hechas, vuelvo a insistir, con muy poco aprendizaje previo y mucha idea de las medidas, aunque sea en forma relativamente intuitiva. Fíjense qué bien que está hecho. Acá tenemos el modelo de Kevin, que también está muy, muy proporcionado, con su pileta, su cancha, una casa muy linda. Vamos a ver acá el modelo de Maya, que ya hizo una casa un poco más alta, con 2 pisos, con los balcones, su terraza, con distintas texturas, muy bien construida. Acá tenemos el caso de Rodrigo, que además agregó su auto, hizo un edificio, puso distintos niveles, hizo balcones, muy bien hecho. Acá tenemos el edificio de Iván, con su casa al lado, la verdad excelente. Acá tenemos la casa de Augusto, que además después agregó un edificio, que está muy bien, excelente, y además agregó su nombre y empezó a dibujar muebles que están en construcción en este momento. Acá tenemos la casa de Adrián, 2 casas, su pileta, está en construcción, que está muy bien, fue su única y primera clase en 3D, así que realmente logró mucho. Bueno, acá tenemos un edificio muy bien construido porque fue utilizada la herramienta regla
para la parte de la medición, para que quedara bastante bien organizada la medición, o sea que eso fue importante porque le agregó una herramienta más técnica y después por fin hizo su iglesia, que estaba también en construcción, porque tenían la propuesta de algunos chicos de hacer un templo o iglesia y también la agregó en el costado. Bueno, acá tenemos una casa muy linda también, hecha por Nuria, fíjense qué detalle la puerta lateral, y una casa más tradicional con techo a dos aguas, que fue el primer proyecto, también con algún detalle en la ventana. Bueno, y acá tenemos a Demián, que siempre muy productivo, fue desarrollando sus distintos modelos de casas, luego fue agregando otras construcciones más amplias, más grandes, un poco abstracto, un poco creativo, cosa que es bastante interesante en su trabajo exploratorio. Bueno, acá tenemos una primera casa de Santiago, bastante linda, con muchos detalles. Después tenemos otra de otras dimensiones que planteó por otro lado. Luego tenemos un edificio que intentó hacer y que está bastante bien logrado. Y por fin tenemos una iglesia, un templo, también muy lindo, que hizo en esta parte central. Acá tenemos una casa hecha por Ernesto, que está en construcción, y luego lo mismo el templo, que todavía él está agregándole las texturas en breve. Acá tenemos una casa hecha por Juan Carlos, en su primera experiencia en el dibujo 3D, bastante bien lograda, y después su templo, también con el agregado de texturas y materiales. Acá tenemos la casa de Melina, que está muy bien, y otra casa más, dos casas de Melina, una con los materiales. Bueno, acá tenemos una casa muy interesante, hecha por Khaled, muy linda, muy original, y después un edificio también construido por el mismo alumno. José acá planteó una casa muy original, que está en construcción también, que la tiene que terminar, que es realmente hermosa. Bueno, la casa de Nicolás, con su ventana, la transparencia, los materiales que agregó, está muy bien. Una ventana triangular, está muy, muy original. La casa que hizo Lucas, con su también edificio, muy lindo como puso los materiales, los escalones en la puerta, muy interesante cómo lo construyó. Bueno, y para terminar, te quiero comentar que el SketchUp y el dibujo en 3D en general también se vincula con otras tecnologías, por ejemplo la impresión 3D. Y eso es muy interesante para los alumnos porque me permite materializar un dibujo hecho, acá en este caso, por ejemplo, es un dibujo que hizo en 3D Melina y que aplicó la mano alzada, que no la vimos en el programa de hoy, pero sí es otra herramienta más, muy interesante para poder hacer una cosa creativa, distinto tipo de cosas, esculturas, tótems, otro tipo de construcciones, y luego nosotros tradujimos al programa adecuado para poder imprimirlo en 3D y tener el objeto. Esto nosotros lo hacemos mucho en nuestros cursos, por eso te invito a que, además de suscribirte al canal, recibir las notificaciones sobre todas las novedades que vamos haciendo semana a semana, sobre distintos temas de la programación, de la tecnología, de la inteligencia artificial, también participes de mis cursos, que son para niños, adolescentes, jóvenes o adultos, es decir, para todas las edades. No es necesario que tengas ningún conocimiento previo y aprenderías muchos conceptos e ideas y herramientas de la informática para trabajar en forma creativa, que eso es lo principal, y también ir adquiriendo distintas habilidades.